En este tutorial te voy a presentar un grupo de ejercicios de factorización de expresiones algebraicas aplicando el método o el caso conocido como factor común polinomio. Entonces, para ello voy a factorar este primer ejercicio propuesto de la siguiente forma: x que multiplica a más b más m que multiplica a más b. Bien, al tratar de aplicar este método del factor común, lo que estoy buscando es algo que se repita en todos los términos del polinomio o de la expresión algebraica con la que se esté trabajando. En este tipo de ejercicios es importante que se identifique claramente cuáles son estos términos que forman la expresión algebraica. Y aquí vale la pena entonces indicar lo siguiente. Tenemos entonces aquí una multiplicación entre x, que viene a ser un monomio, por este polinomio que es a más b. Como no hay ningún signo de suma, de resta, no hay nada aquí, entonces se entiende que hay una multiplicación. Le voy a poner ese puntito para enfatizar que existe esta operación. Y al haber una multiplicación, eso significa, o vamos a considerar a esto como un solo término. Lo mismo pasará acá. Como tengo la multiplicación entre m, que es un monomio, por, se entiende que aquí hay una multiplicación, por ello pongo un puntito, ¿sí? Entonces m que multiplica a este polinomio a más b, entonces todo esto lo considero como un solo término. Por lo tanto, esta expresión algebraica tendría únicamente dos términos. Y entonces ahora sí analizo. ¿Hay algo que se repita en estos dos términos? Claramente identificamos que este polinomio a más b está presente en ambos términos de la expresión algebraica. Y como se está repitiendo, siempre que se repita algo, entonces yo puedo obtener un factor común. Y en este caso, fíjate que lo que se está repitiendo es un polinomio. A más b es un polinomio con dos términos, llamado también binomio. En forma general son polinomios. Y de ahí el nombre de este caso o este proceso de factorización, el factor común polinomio. Bueno, con este análisis entonces empiezo a determinar la respuesta de la factorización. Pongo igual, abro paréntesis y primerito yo escribo, en la forma en la que yo trabajo, primero escribo el factor común, en este caso el polinomio a más b. Lo escribo aquí, cierro el paréntesis. Perfecto. Ahora, este que es un factor tiene que multiplicar alguna otra expresión algebraica. Entonces, abro otro paréntesis. Y dentro de este paréntesis, entonces tengo que escribir algunos términos. ¿Y cómo se obtienen estos términos? De la misma manera como hicimos el análisis en el factor común monomio. ¿Qué quiero decir con esto? Que debo tomar cada término de la expresión algebraica y dividirla para este factor común. Fíjate entonces, si tomo el primer término, que es x que multiplica a más b, todo esto voy a dividir para el factor común obtenido, que es a más b. Toma en cuenta que en el denominador no sería indispensable el uso del paréntesis, ya que no tengo nada más en el denominador. En cambio, en el numerador es indispensable el uso del paréntesis. Bien, ¿qué es lo que sucede al resolver esta división? Como tenemos el polinomio a más b en el numerador y a más b en el denominador son exactamente iguales, se simplifican. Recuerda que la simplificación siempre nos da como resultado el número 1. ¿Sí? Y este 1 entonces le multiplicaría a la x, por lo tanto el resultado final de esta parte es x. Y esta x entonces es la que la escribo aquí en el paréntesis. Pongo aquí la x. Perfecto. A continuación coloco el signo que conecta a estos dos términos. En este caso tengo el signo de suma, entonces pongo aquí el signo de suma. Si tuviera aquí un signo de resta, pondría entonces acá signo de resta, nada más. Ahora voy a aplicar lo mismo, la división, pero considerando este segundo término y dividirlo para el factor común. Entonces mira, tengo esta expresión, m que multiplica a más b, todo esto que hay que dividirlo para el factor común, a más b. Fíjate que en este caso no he usado paréntesis en el denominador, no es necesario en este caso.
Bueno, al resolver esta división, nuevamente observo que tengo el polinomio a más b tanto en el numerador como en el denominador, por lo tanto se simplifican. Esto nos da como resultado el 1 y nos está quedando, por decirlo así, solamente la letra m, que sería la solución de esta división. Y esa letra es la que coloco a continuación del signo de suma que puse anteriormente. Pongo aquí la letra M, ya no tengo más términos para hacer el análisis, por lo tanto cierro el paréntesis y listo. Tengo aquí la solución. Ya he logrado la factorización de esta expresión algebraica. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta expresión equivale entonces al producto de estos dos polinomios. En este caso tengo dos factores. El primer factor es el polinomio a más b y el segundo factor es el polinomio x más m, ¿sí? Ese es el resultado entonces de la factorización. A más b, todo esto que multiplica a x más m. Algunos detalles importantes antes de avanzar con los siguientes ejercicios. Bueno, fíjate que yo en este caso siempre empiezo escribiendo el factor común. Y lo que se escribe en el segundo paréntesis, si tú te das cuenta, son aquellos términos que le están, por decirlo así, acompañando al factor común en cada uno de los términos. Ese acompañamiento es a través de la multiplicación. Entonces, mira, si a este término le quito el factor común, que es a más b, me está quedando la x, que es la que la coloco acá. ¿Sí? Este signo debe coincidir siempre con el signo que conecta a los términos de la expresión algebraica. Y mira, en este segundo término, lo que le acompaña, por decirlo así, al factor común, que ya lo identifiqué al principio, es la letra m, que es la que le escribo acá. Repito, esto se obtiene de este proceso de dividir cada término para el factor común, pero puedo evitar ese proceso, puedo hacer algo un poco más directo que me va a funcionar en muchos de los casos. Otra alternativa de escribir la respuesta sería la siguiente. Primero escribir este término, es decir, este factor x más m, y esto que multiplica a su vez al factor común que es a más b. No habría ningún problema, ya que en la multiplicación el orden de los factores no nos altera el resultado. Entonces cualquiera de las dos soluciones es válida. Bueno, con respecto a la comprobación, ¿cómo puedo asegurar que este proceso es correcto? Bueno, en este caso del factor común polinomio hay una particularidad, ya que sabemos que para demostrar que la factorización está bien realizada, debo entonces aplicar lo contrario a la factorización, es decir, debo multiplicar estos polinomios aplicando la propiedad distributiva. Y el resultado de esa multiplicación tiene que darme como resultado el polinomio o la expresión algebraica que estaba al inicio del ejercicio. Desde luego, si yo resuelvo esta multiplicación, no voy a obtener esta expresión algebraica. En este caso tendría que resolver esta multiplicación, pero también debería resolver todas estas operaciones y comparar esos dos resultados para verificar. Esto no lo voy a hacer, no es el objetivo propiamente del tutorial. Sí, estamos siguiendo todo el proceso correcto para estar seguros de que el proceso de factorización está bien hecho. En el segundo ejercicio voy a factorar el polinomio o la expresión algebraica 2x que multiplica a menos 1 menos a menos 1 que multiplica a y. Entonces, nuevamente ya me doy cuenta de que hay algo que se está repitiendo en esta expresión algebraica, que es el polinomio a menos 1. Entonces, lo que tengo que estar seguro es cuántos términos tiene este polinomio y entonces hago el siguiente análisis. Aquí tengo una multiplicación entre el monomio 2x, esto que multiplica al polinomio a menos 1. Por lo tanto, esto funciona como un solo término. Y lo mismo pasa acá. Tengo una multiplicación. Como no tengo nada aquí entre el paréntesis y la letra y, se sobreentiende que hay una multiplicación entre el polinomio a menos 1 y el monomio y. Por lo tanto, esto lo considero como un solo término.
Bien, toma en cuenta que esta letra Y en este ejercicio está puesta después del paréntesis, mientras que acá el monomio 2x está escrito antes del paréntesis. No pasa absolutamente nada con eso. Recuerda que en multiplicación el orden de los factores no nos altera el resultado. Entonces, si yo tengo aquí a menos 1 por y, esto es lo mismo que tener y que multiplica a menos 1. Solo estoy cambiando el orden de los factores. Entonces recuerda que no necesariamente el monomio tiene que estar siempre por delante o antes del paréntesis. Puede estar tranquilamente después. No hay ningún problema. Bueno, hecho esto, entonces ahora sí identifico claramente que el polinomio a menos 1 se está repitiendo en ambos términos de la expresión algebraica, y siempre que se repita algo es posible calcular un factor común. Esa es la condición para que haya factor común. Entonces pongo aquí el igual, abro paréntesis, y en el caso como yo trabajo, lo primero que escribo es el factor común, que es en este caso el polinomio a menos 1. Y aquí cierro el paréntesis. Bien, a continuación abro otro paréntesis para indicar aquí la multiplicación. Y bueno, voy nuevamente a hacer el proceso completo para en los siguientes ejercicios ya ir un poco más directo en la resolución. Para encontrar los términos que van dentro del paréntesis, entonces debo dividir cada término, ¿sí?, de la expresión algebraica del polinomio para el factor común. Fíjate entonces, el primer término es este, 2x que multiplica a menos 1, y esto tengo que dividir para el factor común que es a menos 1. Como puedes darte cuenta, estos términos se simplifican porque son exactamente iguales, uno en el numerador y otro en el denominador. Entonces me queda simplemente como respuesta 2x, y ese resultado es el que lo coloco aquí dentro del paréntesis. Perfecto. A continuación, fíjate, tengo aquí un signo de resta, por lo tanto aquí tengo que poner el signo de resta. Y ahora tomo el segundo término, que es a menos 1 por y, o si quieres le cambias el orden, como tú te acomodes mejor, y esto divides para el factor común que es a menos 1. ¿Qué observas nuevamente? Que el polinomio a menos 1 se simplifica porque son idénticos en el numerador y en el denominador. Eso da de resultado 1 y me va quedando solamente y. Ese es el resultado de esa división, y eso es lo que escribo entonces a continuación del signo menos o el signo de resta. Ya no tengo más términos para seguir un análisis, por lo tanto cierro el paréntesis y listo, aquí termina la factorización. Por lo tanto, esta expresión algebraica equivale al producto de estos dos polinomios. Tengo dos factores, el primero el polinomio a menos 1 y el segundo el polinomio 2x menos y. Recuerda que otra alternativa de poner la solución sería esta. Como primer factor ahora va 2x menos y esto que multiplica al factor común que es a menos 1. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Una vez más, fíjate que después de tener el factor común, los términos que van en el otro paréntesis son únicamente aquellos términos que acompañan al factor común. Si te das cuenta, al momento que hago la división, el factor común desaparece. Si desaparece a menos 1 y queda solamente 2x. Es el 2x que vemos acá. Signo de resta, signo de resta. En este término, si quito aquí el factor común o veo lo que le acompaña al factor común, que en este caso es la letra y, esa es la que escribo en el polinomio. Y con esto está lista la factorización. En el tercer ejercicio voy a factorar la expresión algebraica x menos a que multiplica a y más 2 más b que multiplica a y más 2. Entonces, como puedes darte cuenta en este grupo de ejercicios, al tener aquí una multiplicación entre el polinomio x menos a por el polinomio y más 2, todo esto funciona como un solo término.
Acá también tengo una multiplicación. Ve que multiplica el polinomio y más 2. Aquí se entiende que hay una multiplicación porque no hay ningún signo ni de suma, ni de resta, ni de división. No hay nada. Entonces se entiende que es multiplicación. Por lo tanto, eso se considera como otro término. Entonces tengo dos términos en esta expresión algebraica y claramente se identifica que el polinomio y más 2 está presente en ambos términos, se está repitiendo y como hay repetición, entonces puedo obtener un factor común. Entonces procedo a su factorización. Para ello entonces pongo igual, abro paréntesis. Yo siempre escribo primero el factor común. Hay personas que en cambio primero ponen los otros términos. No hay problema porque al final la respuesta va a estar bien en ambos casos. Entonces escribo el factor común y más 2. Cierro aquí el paréntesis y ahora mira, abro otro paréntesis y de acuerdo a lo que hemos visto en los ejercicios anteriores, lo que debo escribir aquí son aquellos términos que le están acompañando al factor común en cada uno de los términos. Mira, en este primer término, lo que le acompaña a y más 2 es este polinomio x menos a. Entonces aquí escribo x menos a. Porque si mentalmente hago la división de este término para el factor común, sé que va a desaparecer y más 2, se va a simplificar y me va a quedar solamente x menos a. A continuación, ¿qué signo debo poner? Aquí tengo un signo de suma, entonces pongo aquí el signo de suma. Y en el segundo término, lo que le acompaña al factor común, lo que le acompaña al y más 2, es la letra b. Entonces directamente pongo aquí la letra b. Cierro entonces el paréntesis porque ya no tengo más términos que analizar, ¿sí? Lo mismo obtendrías si tú haces la división. Si divides este término para el factor común, va a desaparecer el y más 2 y te va a quedar solamente b. Eso es lo que estamos evitando hacer y lo estamos haciendo de una manera más directa. Y listo, ya tengo entonces aquí el resultado. Entonces nuevamente he obtenido dos factores, es decir, esta expresión algebraica la he descompuesto o la he factorado, ¿sí?, en dos factores, en el producto de un polinomio y más 2 por otro polinomio que es x menos a más b. Toma en cuenta que en estos polinomios ya no hay términos semejantes, en algunas ocasiones puede haber términos semejantes y en esos casos hay que realizar su reducción, pero en este caso ya no es posible hacer eso. ¿Sí? Recuerda que la otra alternativa de solución sería esta, poner primero x menos a más b y esto que multiplica a y más 2. Cualquiera de las dos respuestas es correcta para este ejercicio. Veamos ahora cómo realizo la factorización de este cuarto ejercicio. Tengo aquí el producto entre el polinomio y menos 3, esto que multiplica 4, menos el producto de estos dos polinomios, y más 2 que multiplica a y menos 3. Bueno, nuevamente, fíjate en los detallitos que tiene la estructura en este tipo de ejercicios. Como aquí ya está indicada la multiplicación a través de este punto, entonces considero a todo esto como un solo término. Y acá, bueno, claramente se entiende que hay una multiplicación, no es necesario poner un puntito, lo escribo para hacer énfasis nada más en ese detalle. Y como hay una multiplicación, entonces acá tengo otro término. Así es como debo considerarlo. Y desde ese punto de vista, entonces puedo darme cuenta que el polinomio y menos 3 está presente en ambos términos de esta expresión algebraica. Así entonces, como se repite ese término, siempre que haya repetición, acuérdate de eso, puedes obtener un factor común. Entonces la factorización la realizo así. Pongo el igual, abro paréntesis, escribo el factor común. Repito, yo lo hago de esta manera. Siempre escribo yo primero el factor común, no es lo obligatorio. Bien, cierro el paréntesis, abro paréntesis. Y entonces voy a aplicar el método directo. ¿En qué consiste este método? Observo el primer término y veo qué es lo que le acompaña al factor común. Lo que le está acompañando a y menos 3 en este caso es el 4. Entonces aquí simplemente escribo el 4. Perfecto. A continuación del 4 tengo que escribir el signo que conecta a estos términos. En este caso es un signo de resta. Entonces pongo aquí el signo de resta. A continuación tengo que escribir la expresión que le acompaña al factor común en este segundo término.
Pero fíjate que en este caso lo que le acompaña a y menos 3 es el polinomio y más 2. Aquí debes tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque hay un signo negativo que tiene que afectarle a todo esto. Entonces, en este caso, mira, voy a abrir otro paréntesis y aquí escribo ese polinomio. Y más 2, cierro el paréntesis de este polinomio y cierro el paréntesis grande, por decirlo así, el que está dibujado en azul. ¿Sí? Repito, aquí debes tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque hay un signo de resta. Siempre que haya signos de resta hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Sí? Porque el signo de resta cambia los signos. Si hubiera un signo de suma no habría mayor problema porque el signo de suma siempre significa o implica mantener signos. ¿Cuál es el siguiente paso entonces en el ejercicio? Es abrir este paréntesis, eliminar el signo de agrupación. Entonces mira, pongo igual, el primer factor no se altera, no cambia, queda igualito, y menos 3, cierro paréntesis, abro paréntesis, aquí tengo 4 y mira, para eliminar el signo de agrupación recuerdo los conceptos básicos. Un signo negativo por delante de un signo de agrupación significa cambiar los signos de los términos que estén dentro del paréntesis. Aquí ambos son positivos, por lo tanto, al momento que desaparece el paréntesis, quedaría así, menos y menos 2, y cierro el paréntesis. Mira cómo el signo negativo alteró los signos de los dos términos, por eso había que tener un poquito más de cuidado. Siguiente paso, revisar si hay términos semejantes, específicamente en el segundo paréntesis. En el primero no hay cómo hacer absolutamente nada, se queda tal como está, y menos 3. Bueno, podría cambiar la posición de los términos manteniendo los signos, pero no ganaría mucho con ello. Pero en este paréntesis, en este polinomio, me doy cuenta que sí hay términos semejantes, puesto que tengo la parte numérica. Tengo este 4 y tengo el menos 2. Estos son términos semejantes que los puedo reducir. Entonces, mira, abro paréntesis. Si quiero, escribo primero la parte literal. Toma en cuenta el signo menos y, entonces pongo aquí menos y al reducir términos semejantes, 4 menos 2, el resultado es 2 positivo, entonces pongo así, más 2. Cierro paréntesis y aquí tendría ya la solución. Ya tengo la factorización, es decir, esta expresión algebraica equivale al producto de estos dos polinomios, el producto de y menos 3 y de y menos y más 2. Esa es la idea de la factorización, tener en este caso dos factores. Un detallito a tomar en cuenta, si quieres tener el primer término positivo, entonces otra opción de solución sería esta, poner aquí y menos 3 en un paréntesis y en el otro paréntesis cambiar la posición de los términos, pero no los signos. Mucho cuidado con eso. Tendría entonces primero el 2, en este caso como va primero, no necesito escribir el signo más. Y después menos y. Es otra alternativa. Y bueno, una tercera alternativa sería cambiar el orden también de los factores. Pero bueno, todas esas soluciones son correctas. En el quinto ejercicio voy a factorar esta expresión algebraica. M más 2 que multiplica a más M más 2 por B menos C por M más 2. Bien, entonces, de acuerdo a la estructura que tienen este tipo de ejercicios, ya te puedes dar cuenta de lo siguiente. Cada vez que hay una multiplicación, eso se asocia con un determinado término. Como aquí tengo el producto entre M más 2 por A, entonces esto funciona como un término. Aquí también tengo la multiplicación M más 2, este polinomio por B, que sería un monomio. Entonces esto funciona como un segundo término. Y acá mira, en cambio, tengo el producto C por M más 2. En este caso el monomio está por delante o antes del paréntesis. No hay problema si esto va antes o después. Eso no cambia nada. El asunto es que como hay una multiplicación, esto funciona como un tercer término. ¿Sí? Entonces he identificado tres términos principales en esta expresión algebraica y entonces observo que el polinomio M más 2
se repite en los tres términos. Y como se repite, puedo obtener un factor común. Entonces pongo igual, abro paréntesis, escribo el factor común. Repito, yo lo trabajo de esta manera. Siempre escribo primero el factor común, pero no es obligatorio que sea así. Bueno, después de esto abro otro paréntesis y ahora lo que voy a escribir es únicamente aquellos términos que le están acompañando al factor común en cada uno de los términos que tiene esta expresión algebraica. ¿Qué quiero decir con esto? En el primer término, lo que le acompaña al m más 2 es la letra a, por lo tanto dentro del paréntesis solamente escribo la letra a. Es lo más rápido, lo más directo que puedo hacer como consecuencia de hacer mentalmente la división. Después tengo este signo de suma, entonces pongo aquí el signo de suma. En el segundo término lo que le acompaña al polinomio m más 2 es la letra b, entonces aquí simplemente escribo la letra b. A continuación tengo este signo de resta, entonces aquí pongo el signo de resta. Y en el tercer término lo que le acompaña al factor común, que es m más 2, es la letra c. No importa que esté antes del paréntesis. Repito, puede estar antes o puede estar después. Eso no nos causa o no nos debe causar problema. Simplemente esta letra c la coloco aquí. Ya no tengo otros términos para hacer el análisis. Por lo tanto, cierro el paréntesis y aquí terminaría la factorización porque ya no tengo términos semejantes para reducirlos. ¿Sí? Recuerda que la otra alternativa de solución sería entonces primero escribir el polinomio que tiene estos términos, a más b menos c, y esto que multiplica al factor común que es m más 2. Solamente estamos cambiando el orden de los factores, ¿sí? Pero hemos aquí logrado la factorización. Dos factores, la expresión algebraica se ha podido descomponer entonces en dos factores. Y con eso entonces hemos revisado un grupo de ejercicios correspondientes al factor común polinomio.